Aquí estoy, con 80 años, descansando en esta fría cama de hospital, con el cuerpo debilitado y el alma más agobiada que nunca. El aroma de los medicamentos y los desinfectantes impregna el ambiente, pero no es eso lo que me asfixia, sino el peso de mi pasado, de las decisiones tomadas, de los pecados que me han acompañado durante toda mi existencia. Mis ojos, nublados por el tiempo y las lágrimas que se empeñan en brotar, están fijos en el crucifijo que adorna la pared frente a mí. La imagen de Jesucristo, con su expresión de sufrimiento y compasión, parece mirarme como si fuera consciente de todo lo que oculto en mi interior. Y Él lo sabe. Ah, Dios mío, Él lo sabe. No me queda mucho tiempo. Lo siento en mis huesos, en mi pecho que se eleva y desciende con dificultad, en mi corazón que late débilmente, como suplicando descanso. Sin embargo, antes de partir, necesito hablar con el Señor. Necesito desnudar mi alma, confesar lo que nunca me atreví a decir en voz alta, ni siquiera en el confesionario. Mis manos tiemblan mientras sostengo el rosario que una enfermera bondadosa ha colocado a mi lado. Cada cuenta que se desliza entre mis dedos representa un recuerdo, un dolor, un remordimiento y, sobre todo, una petición de perdón. Perdón por haber amado a quien no debía, por haberme entregado a un amor prohibido, por haber concebido una vida en medio del pecado. Señor, reconozco que he pecado gravemente. Quedarme embarazada de un sacerdote, la sola idea hace que mi corazón se contraiga y las lágrimas ardan en mi rostro marcado por las arrugas. ¿Cómo he llegado a este punto? ¿Cómo una joven inocente que solo anhelaba sentir tu presencia en la iglesia se ha desviado tanto del camino? No era mala, Dios, te lo juro. Solo era joven, inexperta, llena de sueños y con un corazón que latía con fuerza. Sin embargo, el amor, o lo que yo creía que era amor, me llevó a un abismo del que nunca pude liberarme por completo. Y ahora, aquí estoy, al final del camino, implorando tu misericordia. Mientras contemplo tu imagen clavada en esa cruz, recuerdo cada paso que me ha traído hasta aquí. Mi respiración es entrecortada, pero mi mente permanece vívida, viajando a través de las décadas, regresando a una época en la que solo era una niña con los ojos radiantes de fe y esperanza. Cierro los ojos por un instante y el ruido de los aparatos que me rodean se disipa. En su lugar, oigo el eco de las campanas de la iglesia, el murmullo de las oraciones, el aroma del incienso que impregnaba el aire en las misas dominicales. Cómo me gustaba ese lugar. Era mi refugio, mi santuario, donde sentía que el Señor estaba cerca de mí, casi como si pudiera tocarlo. Mi madre, una mujer de fe inquebrantable, me llevaba desde pequeña, y yo me sentaba en los bancos de madera, fascinada por las historias de la Biblia, por los himnos que resonaban en el alto techo de la parroquia. Pero no todo se mantuvo puro. Señor, no todo permaneció iluminado. Algo cambió en mi interior cuando cumplí 13 años. Llegó un nuevo sacerdote a nuestra parroquia, y con él llegó la tormenta que asolaría mi existencia. En aquel momento no sabía que lo que sentía era más que admiración. No comprendía que el brillo de mis ojos al verlo no era solo respeto por un hombre de Dios, sino el comienzo de una pasión que me consumiría. Me atraía profundamente, aunque era muy joven y diferente de los otros sacerdotes que conocía. Con solo 23 años, ya demostraba una sabiduría que me maravillaba. Su sonrisa tenía el poder de calentar mi corazón infantil, y su voz parecía entonar cánticos, incluso durante las homilías más solemnes. Yo, una chica ingenua, comencé a alimentar sueños relacionados con él, a desear su cercanía y, aunque sin plena conciencia, inicié un intento de seducción. Señor,
Me pregunto si la culpa es mía. ¿Acaso lo arrastré al pecado o fui yo quien se dejó llevar por él hacia la oscuridad? Ya no lo sé. Lo único seguro es que lo que pasó entre nosotros cambió el curso de todo. Durante 2 años vivimos un amor clandestino, con encuentros a escondidas en la sacristía y promesas confidenciales en la penumbra. Entonces, a los 15 años, recibí la noticia que me hizo temblar de miedo. Estaba embarazada de un hombre que había hecho voto de servirte a ti, Dios, embarazada de un sacerdote. Mi mundo se derrumbó. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a ocultárselo a mi familia, a todo el pueblo, que me veía como la niña angelical que ayudaba en las misas? Él, por su parte, también se desesperó. Prometió que encontraríamos una solución, pero la solución que ideó desgarró aún más mi corazón. Prefiero no revivir eso ahora, no en este momento. Mi mente está agotada y mi cuerpo dolorido, pero tengo que seguir adelante, Señor. Necesito contarlo todo, aliviar esta carga que llevo 65 años cargando. Cada recuerdo es como una puñalada en el pecho, pero también representa un paso hacia la redención, o al menos eso espero. Contemplo el crucifijo una vez más y las lágrimas brotan sin que pueda controlarlas. Mi hija, fruto de aquel pecado, nació con una marca, la ausencia de uno de sus brazos, como si el propio destino quisiera recordarme el error que cometí. La crié sola, en las calles, enfrentándome al hambre, al frío y a las miradas de reprobación. Mis padres nunca me perdonaron, nunca me acogieron de vuelta. Y él, el cura, el hombre al que juré amar, desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Sin embargo, no todo fue sufrimiento, Señor. Hubo luz, hubo amor, hubo un hombre que me rescató cuando ya no veía esperanza. Me dio un hogar, le dio un padre a mi hija, le dio un propósito a mi existencia. Y, aún así, a pesar de esa gracia, nunca pude disipar la culpa, nunca pude mirarte sin sentir vergüenza. Por eso estoy aquí, al final de mi camino, implorando tu perdón. No sé si lo merezco, pero te lo suplico. Déjame partir en paz, Señor. Déjame cerrar los ojos con la certeza de que, a pesar de todo, tú has escuchado mi voz. Mi voz es débil ahora, casi un susurro. Una enfermera entra en la habitación, comprueba los aparatos y me ofrece un vaso de agua, que apenas puedo sostener. Pero no quiero agua, quiero alivio. Quiero contar el resto de mi historia, aunque solo sea para ti, Dios. Quiero volver a aquellos días en la iglesia, cuando todo comenzó, para comprender dónde me equivoqué tanto y, quién sabe, encontrar un poco de paz antes de que la oscuridad me envuelva por completo. Tumbada en esta cama de hospital, con el crucifijo frente a mí, como un reflejo de mi alma atormentada, cierro los ojos y dejo que mi mente vague hacia una época en la que la vida era más sencilla, más pura. ¡Ay, Señor! ¿Cómo era de inocente en aquella época? Solo tenía 10 años. Era una niña con trenzas bien hechas y vestidos. Con ropas humildes, pero con un espíritu radiante, mi madre, con sus manos marcadas por el trabajo duro y una fe inquebrantable, era mi puerto seguro, mi brújula. Los domingos me llevaba a la iglesia, y esos momentos en la parroquia de nuestro pequeño pueblo eran los más felices de mi existencia. En aquel entonces no imaginaba que aquel santuario de serenidad se convertiría en el escenario de mi mayor desilusión. Recuerdo el camino a la iglesia como si lo estuviera reviviendo ahora. Recorríamos caminos de tierra, con el sol castigando nuestra piel, pero eso no me molestaba. Llevaba un sencillo pañuelo en la cabeza, tal y como me había enseñado mi madre, en señal de reverencia al entrar en la casa de Dios. El sonido de las campanas resonaba en la distancia, convocando a los fieles, y mi corazón latía con fuerza,
lleno de expectación. Vamos a escuchar la palabra del Señor, querida, me decía mi madre con voz firme, pero llena de dulzura. Y yo, con mis ojos curiosos, estaba ansiosa por entrar en ese lugar mágico, donde tenía la impresión de que el cielo se acercaba más. La parroquia era modesta, pero para mí era como un palacio. Las paredes de piedra, desgastadas por el tiempo, sostenían vidrieras de colores que proyectaban luces danzantes sobre los bancos de madera. El aroma del incienso flotaba en el aire, mezclado con el perfume de las velas que parpadeaban en el altar. Me sentaba al lado de mi madre, tratando de permanecer quieta, pero mis ojos recorrían cada rincón, fascinados. El cura, un anciano con voz grave, narraba historias de la Biblia que me llenaban de admiración. Imaginaba a David enfrentándose a Goliat, a Moisés abriendo el mar rojo y a la Virgen María acogiendo al niño Jesús en sus brazos. ¿Cómo deseaba ser como ella, pura y bendita, elegida por Dios para una misión grandiosa? En los descansos de las misas, corría a ayudar a las señoras de la parroquia. Doblaba los manteles del altar, barría el suelo con una escoba más grande que yo e incluso llevaba las flores que las señoras traían para adornar la imagen de Nuestra Señora. Ellas se divertían con mi energía, llamándome pequeño angelito. Y yo sonreía, sintiéndome importante por estar haciendo algo para Dios. Mi madre me observaba desde lejos, con un brillo de satisfacción en los ojos. «Tienes un buen corazón, hija mía», me decía, acariciándome el pelo. «Sigue así, y el Señor estará siempre a tu lado». Yo lo creía con todo mi corazón. La iglesia era mi refugio, mi hogar lejos de casa, donde las aflicciones del mundo no podían alcanzarme. Sin embargo, no todo era perfecto. En casa la vida era difícil. Mi padre trabajaba en el campo de sol a sol y, a menudo, volvía con las manos vacías. Mi madre cosía hasta altas horas de la noche para ayudar con los gastos, y yo notaba el cansancio en su rostro, las arrugas que se profundizaban cada día. Éramos pobres, muy pobres, y había días en que una sopa aguada era todo lo que teníamos para compartir entre nosotros. Aún así, mi madre nunca perdió la fe. «Dios proveerá, hija mía», repetía, incluso cuando la despensa estaba vacía. Y yo le creía. Creía que si rezábamos con suficiente fervor, si éramos lo suficientemente buenos, el Señor nos escucharía. Así que rezaba. Rezaba por las cosechas de mi padre, por la salud de mi madre, por un futuro en el que no pasáramos hambre y, sobre todo, rezaba para que Dios me revelara mi propósito, mi razón de ser en este mundo, dentro de la iglesia. Encontraba descanso para mis aflicciones sentándome en los bancos de la iglesia, con las manos juntas en señal de oración. Experimentaba una conexión con algo trascendente, algo que escapaba a mi comprensión. Era como si la divinidad estuviera presente, atenta a cada palabra que murmuraba en mi mente. Cantaba los himnos con todas mis fuerzas, aunque mi voz sonara desafinada, porque deseaba que llegara al cielo. Los otros niños de la parroquia se burlaban de mí, llamándome fanática religiosa, pero eso no me afectaba. Para mí, la iglesia trascendía un mero lugar de culto. Era un universo de sueños, donde podía convertirme en algo más que la hija de un humilde agricultor. Podía ser alguien que marcara la diferencia, alguien que agradara a Dios. Y así pasaron los años. Cada domingo representaba una nueva oportunidad de acercarme al Señor, de sentir su presencia en mi existencia. Crecí entre oraciones y cánticos, entre el sonido de las campanas y el calor de las velas. A los 10 años era una niña llena de fe, con un corazón receptivo al amor divino. Sin embargo, Señor, ¿cómo cambian las circunstancias? Cómo el destino,
o tal vez el mismo demonio, puede transformar un camino iluminado en un sendero oscuro. En aquella época no imaginaba que la misma iglesia que me acogía como un hogar se convertiría en el escenario de mi mayor pecado. No concebía que, en pocos años, un hombre vestido con ropas sagradas entraría en mi vida y la transformaría irreversiblemente. Mientras recuerdo aquellos días, postrada en este lecho helado, una lágrima se escapa de mis ojos. ¿Cómo echo de menos a aquella niña inocente que fui? Qué dolor constatar que se perdió por el camino, que la fe que la sostenía no fue lo suficientemente fuerte como para protegerla de la tentación. Contemplo el crucifijo en la pared y siento que se me encoge el pecho. Señor, ¿por qué permitiste que sucumbiera? ¿Por qué no me alejaste del peligro que se avecinaba? ¿O fui yo quien eligió el camino equivocado, quien ignoró tu voz? No lo sé con certeza. Solo sé que, al recordar mi infancia, experimento una mezcla de nostalgia y amargura. Aquella niña de 10 años, llena de sueños y devoción, no merecía el futuro que le esperaba. Mi respiración se vuelve laboriosa y el cansancio me oprime como un manto de plomo. Sin embargo, no puedo detenerme. Debo continuar, Señor. Necesito contar cómo todo cambió, cómo la llegada de un nuevo cura a la parroquia sembró la semilla de mi ruina. Cierren los ojos conmigo, Dios, y regresen al pasado, a una época en la que aún creía que la vida podía ser buena, que el amor podía ser puro. Llévenme de vuelta, aunque solo sea en pensamiento, antes de que se acabe mi tiempo. Tumbada en esta cama de hospital, bajo el peso de los años y los pecados que oprimen mi pecho, cierro los ojos y vuelvo al momento que cambió mi vida para siempre. Señor, ¿cómo podré olvidar aquel día? Solo tenía 13 años. Era aún una niña con el corazón rebosante de fe, pero también con una curiosidad que no sabía que era peligrosa. El crucifijo en la pared frente a mí parece juzgarme mientras recuerdo. Sin embargo, debo continuar, debo confesarlo todo, aunque cada palabra sea como una puñalada en mi alma. Hoy, con 80 años y el cuerpo debilitado, recuerdo claramente el momento en que la luz comenzó a disiparse, transformándose en oscuridad. Era un domingo aparentemente normal, o al menos eso creía yo. Mi madre me despertó temprano, como de costumbre, para prepararnos para la misa matutina. Me puse mi sencillo vestido, ya un poco corto para mi edad, y me até las trenzas con cintas descoloridas. Caminamos juntas hasta la iglesia local, sintiendo el calor del sol en nuestras caras y escuchando el eco lejano de las campanas. Sin embargo, había un ambiente diferente ese día. La gente en las calles cuchicheaba y comentaba entre sí, mostrando un entusiasmo que yo no comprendía del todo. «¿Lo sabías? Ha llegado un nuevo cura a la ciudad», le dijo una vecina a mi madre mientras pasábamos. «Dicen que es joven, muy culto y que viene de una parroquia importante». Mi madre se limitó a asentir sin darle mucha importancia, pero yo, lo confieso, sentí un repentino escalofrío de curiosidad. ¿Un nuevo cura? ¿Cómo sería? ¿Contaría historias diferentes, con una voz más suave que la del viejo padre Miguel, que a menudo me hacía dormirme durante los sermones? Llegamos a la iglesia y el patio estaba más lleno de lo habitual. Las señoras de la parroquia, siempre tan serias, sonreían y se arreglaban los pañuelos con una atención que nunca había visto antes. Los hombres, que normalmente se quedaban fuera hablando de la cosecha, entraron antes, como si no quisieran perderse ningún detalle. Me senté junto a mi madre en nuestro sitio habitual, cerca del altar, y esperé. Mi corazón latía un poco más rápido de lo normal, aunque no sabía exactamente por qué. Entonces se abrieron las puertas de la sacristía y él entró. «Señor, perdóname por decir esto,
pero en ese momento sentí algo que quizá no debía. Era joven, mucho más joven que cualquier otro sacerdote que hubiera visto antes. Solo tenía 23 años, como descubrí más tarde, pero emanaba una presencia que llenaba todo el espacio. Su piel, bronceada por el sol, contrastaba con su cabello negro y ligeramente ondulado que le caía sobre la frente. Se parecía más a un ángel que a un hombre. Sus profundos ojos marrones brillaban con una intensidad que me hizo tragar saliva, y cuando sonrió para saludar a los fieles antes de comenzar la misa, mi corazón dio un salto. «Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo», dijo con una voz cálida, casi melodiosa, que parecía acariciar cada palabra. No podía apartar la mirada. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo alguien tan increíblemente hermoso podía ser un siervo de Dios? Durante el sermón habló sobre el amor divino, sobre cómo el Señor nos acoge incluso en nuestros momentos más oscuros. Sus palabras eran diferentes, llenas de pasión, como si realmente sintiera cada sílaba que pronunciaba. Yo, una niña de 13 años, no entendía del todo lo que decía, pero lo sentía. Sentía una conexión, una admiración que trascendía el mero respeto por un sacerdote. Mientras lo escuchaba, me olvidé de mi madre a mi lado, de las otras personas en la iglesia e incluso de ti, Señor. Solo podía pensar en él, en la forma en que movía las manos al explicar las Escrituras, en el brillo de sus ojos cuando hablaba del perdón. Y en lo más profundo de mi pecho comenzó a germinar una semillita, algo que no sabía nombrar, pero que me calentaba y me asustaba al mismo tiempo. Después de la misa, la gente se agolpó para saludarlo. Yo me quedé atrás, tímida. Sin embargo, mi madre me tomó de la mano y me dijo que debíamos irnos, ya que era una muestra de buena educación saludar al nuevo sacerdote. Mi corazón se aceleró mucho al acercarnos. Él estaba rodeado de señoras que le elogiaban su predicación y de hombres que le saludaban con profundo respeto. De repente, sus ojos se encontraron con los míos y, por un breve instante, el tiempo pareció detenerse. Esbozó una sonrisa amable que instantáneamente hizo que mis mejillas se sonrojaran. «¿Y quién es esta joven colaboradora de la parroquia?», preguntó dirigiéndose a mí con cordial interés. Mi madre respondió rápidamente, explicando que yo siempre ayudaba en las actividades de la iglesia. Solo pude murmurar un tímido «encantada de conocerle, padre», antes de apartar la mirada, presa de la timidez. Él soltó una suave risa y comentó: «Espero verte por aquí más a menudo. Necesitamos manos jóvenes para ayudar en la obra de Dios». Esas palabras, Señor, quedaron grabadas en mi memoria de forma indeleble. A partir de ese momento, algo cambió dentro de mí. Yo, que ya disfrutaba yendo a la iglesia, empecé a esperar con ansias los domingos siguientes, contando los segundos para volver a verlo, para escuchar su voz, para sentir ese calor peculiar que surgía en mi interior cuando él estaba cerca. Empecé a arreglarme con más cuidado, pidiendo a mi madre que lavara mi vestido favorito con más frecuencia, aunque ella no entendía el motivo. Empecé a soñar despierta, imaginando cómo sería mantener una conversación con él, ser notada por él. Yo era solo una niña, Señor, una niña inocente, sin la capacidad de comprender la naturaleza de mis sentimientos. No me daba cuenta de que esa admiración, ese encanto, se estaban transformando en algo arriesgado, algo que me llevaría por un camino irreversible. Al contemplar el crucifijo en este momento, mientras las lágrimas corren por mi rostro marcado por el tiempo, siento un dolor lancinante. ¿Cómo pude ser tan tonta? ¿Cómo no me di cuenta de que lo que comenzó como una simple fascinación infantil se convertiría en mi perdición? En aquella época, sin embargo, no pensaba en el pecado.
Mis pensamientos estaban únicamente puestos en él, en el padre Antonio, como pasé a referirme a él en mis pensamientos. Él era la luz que deseaba seguir desesperadamente, aunque esa luz me condujera a la oscuridad. Mi cuerpo está exhausto, Señor, pero mi mente permanece inquieta. Necesito continuar, necesito narrar cómo esa semilla de admiración germinó y se convirtió en una pasión abrumadora. Imploro tu perdón por haber alimentado los sentimientos que alimentaba, por haber anhelado lo que me estaba prohibido. Llévame de vuelta en aquellos días, aunque solo sea en pensamiento, para que pueda comprender dónde empezó todo a derrumbarse. Solo tenía 13 años, era una niña inocente, pero con un corazón que comenzaba a latir por algo que no debía sentir. Las lágrimas brotan de mi rostro arrugado mientras recuerdo los primeros pasos que di hacia el abismo. Necesito confesar, Dios. Necesito confesar cómo el pecado comenzó a arraigarse en mi alma, aunque cada palabra sea como una puñalada. Tras la llegada del padre Antonio a nuestra parroquia, mi vida nunca volvió a ser la misma. Cada domingo se convertía en una angustiosa espera, en un deseo vehemente de volver a verlo, de escuchar su voz, que parecía resonar en mi interior como una melodía prohibida. No podía descifrar mis sentimientos, Señor. Solo era un niño con sueños confusos y un corazón que latía sin control cada vez que él estaba cerca. Poco a poco, empecé a buscar formas de acercarme a él, de llamar su atención. Sin ser consciente de que mis acciones eran peligrosas, eran equivocadas. Todo comenzó de forma inocente, o al menos eso parecía. Me ofrecía a ayudar en la iglesia con más asiduidad de la que ya lo hacía después de las celebraciones religiosas, mientras los demás niños se divertían en el patio. ¿Puedo ayudar, Padre Antonio?, preguntaba con voz vacilante, pero con una mirada llena de anhelo. Él siempre sonreía, una sonrisa que provocaba una sensación extraña en mi interior, y respondía: «Por supuesto, hija mía, tu dedicación es un regalo para la casa de Dios». Esas palabras me inundaban de un calor inexplicable. Anhelaba escucharlas una y otra vez. Deseaba que él me notara, que viera algo especial en mí. Con el paso del tiempo, comencé a actuar con más audacia, sin comprender del todo mis acciones. Cuidaba más mi cabello, me aplicaba un poco de polvos faciales en las mejillas, un producto que tomaba en secreto de mi madre. Durante las misas, me sentaba más cerca del altar, donde podía observarlo mejor, donde tal vez él también podía verme. Cuando pasaba junto a mí repartiendo la comunión, levantaba la mirada para encontrar la suya y por un instante parecía que el tiempo se detenía. Había algo allí, algo que no podía definir, pero que me hacía sentir viva de una manera desconocida. Entonces llegó el día que marcó el comienzo de todo. Era una tarde calurosa y yo estaba en la sacristía ayudando a organizar los ornamentos después de una misa especial. Estábamos solos, algo que rara vez ocurría. Temblaba mientras doblaba las vestiduras, sintiendo el peso del silencio entre nosotros. Él estaba cerca, organizando los cálices, y de repente se volvió hacia mí. «Eres muy dedicada, ¿sabes?», me dijo con una voz suave que parecía envolverme como un abrazo. Mi corazón se aceleró. «Gracias, padre», murmuré, sin poder mirarlo a los ojos durante mucho tiempo. Pero entonces se acercó un poco más y sentí el ligero aroma a incienso que emanaba de él. «Tienes un brillo especial, un corazón puro. Dios debe estar muy orgulloso de ti», continuó. Sus palabras me hicieron sonrojar. Sonreí tímidamente, pero en mi interior algo despertaba, algo que deseaba más, que anhelaba oírle decir así para siempre. A partir de ese momento, las cosas cambiaron.
Nuestros encuentros en la sacristía o en los rincones silenciosos de la iglesia se hicieron más frecuentes. Inventaba excusas para quedarme después de las misas, para ayudarle en tareas que no necesitaban ayuda, y él no me impedía, al contrario, parecía disfrutar de mi compañía. Empezamos a hablar de temas que iban más allá de la fe. Me contaba historias de su juventud, de cómo decidió hacerse sacerdote, de cómo a veces sentía el peso de su vocación, y yo, ingenuamente, le escuchaba con los ojos brillantes, sintiendo que éramos más que un sacerdote y una feligresa. Sentía que había una conexión, algo secreto y especial solo entre nosotros. En aquel momento no me daba cuenta de que estaba lidiando con algo peligroso. No comprendía que cada sonrisa intercambiada, cada roce accidental al pasarnos objetos, estaba construyendo un camino sin retorno. Confieso que empecé a soñar con él. Por la noche, tumbada en mi sencilla cama, imaginaba cómo sería si él no fuera sacerdote, si pudiera mirarme de otra manera, si pudiera amarme. Eran pensamientos infantiles mezclados, con un fervor que no podía descifrar, pero que se intensificaba como una llama en mi interior. El destino se encargó de profundizarlo todo. Ya habíamos cumplido 14 años y la inocencia de la infancia ya no me acompañaba. De nuevo en la sacristía fui agraciada con un cumplido por un dibujo que hice para adornar el altar. «Tienes manos de ángel», dijo, sosteniendo mi mano para examinar el papel con más atención. Ese toque, Señor, fue como una descarga eléctrica. Todo mi cuerpo se estremeció y no podía apartar la mirada. Él tampoco soltó mi mano de inmediato. Sus ojos se encontraron con los míos y, durante un largo momento, nos quedamos allí, atrapados en algo que ninguno de nosotros debería experimentar. Finalmente soltó mi mano, murmurando algo sobre volver al trabajo, pero yo lo sabía. Estaba completamente segura de que algo había cambiado para siempre. Contemplando ahora el crucifijo, mientras las lágrimas inundan mi almohada, siento el peso de ese instante. ¿Cómo pude ser tan ingenua, Señor? ¿Cómo no me di cuenta de que me estaba entregando a un pecado que me mancharía para siempre? Era joven, sí, pero ¿eso justifica mis actos? ¿Justifica eso lo que sucedió? Mi corazón se contrae al recordar, pero no puedo detenerme. Necesito continuar. Necesito narrar cómo floreció esa relación clandestina, cómo un amor prohibido nos devoró hasta que lo inevitable se consumó. Mi cuerpo está debilitado, Dios, pero mi alma aún arde con esos recuerdos. Transportame de vuelta a aquellos tiempos, aunque solo sea en pensamiento, para que pueda discernir dónde erré tan profundamente. Y por favor, perdóname por haber alimentado lo que alimenté, por haber ambicionado lo que era inalcanzable. Me encuentro aquí, al final de mi existencia, suplicando tu clemencia, mientras recuerdo el principio de mi desgracia. 2 años habían pasado desde que el padre Antonio entró en mi vida, 2 años de un amor ilícito, oculto en las sombras de la sacristía, en los rincones oscuros de la parroquia. Lo que comenzó como una admiración infantil se convirtió en una pasión irresistible, algo que no podía controlar, algo que me consumía por completo. Nos veíamos en secreto, intercambiábamos miradas furtivas durante las misas, susurrábamos juramentos que sabíamos imposibles. Él me confesaba su amor, afirmando que luchar contra lo que sentíamos era inútil, y yo, tonta, le creía. Creía que nuestro amor, aunque fuera un pecado, era superior a todo, superior incluso a las leyes de Dios. Pero el pecado siempre pasa factura, ¿verdad, Señor? Yo no lo sabía en ese momento, pero pronto lo descubriría de la manera más cruel posible. Hacía unas semanas que sentía algo extraño en mi cuerpo. Mi estómago se revolvió, mi cabeza daba vueltas
y había días en que apenas podía comer sin sentir náuseas. Al principio pensé que era solo cansancio o tal vez una fiebre pasajera, pero en el fondo, una voz en mi interior me susurraba la verdad, una verdad que me negaba a aceptar hasta que ya no pude ignorarla. Un día, mientras ayudaba a mi madre a lavar la ropa en el río, me desmayé. El mundo dio vueltas y, al abrir los ojos, me encontré con su rostro preocupado sobre mí. «¿Qué te pasa, niña?», me preguntó con ese tono que mezclaba irritación y aprensión. Me quedé en silencio, incapaz de responder, pero en ese instante tuve la certeza de que algo estaba pasando conmigo, algo que lo cambiaría todo. Esa noche, escondida en un rincón de mi habitación, lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Señor, ¿cómo describirlo? El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que estaba embarazada. Esperaba un hijo de un hombre que era inalcanzable para mí, un sacerdote, un devoto de Dios. Él había renegado de sus votos sagrados por mi culpa, y todo mi cuerpo temblaba mientras acariciaba delicadamente mi vientre aún liso, pero que ya llevaba la carga de un secreto que no podría soportar sola. ¿Cuál sería mi destino? ¿Cómo podría ocultárselo a mi madre, a mi padre, a toda la ciudad que me conocía como el ángel de la parroquia? Y, sobre todo, ¿cómo se lo revelaría a él, al padre Antonio, el hombre al que amaba perdidamente, pero que también era la causa de mi desgracia? Reunir el valor necesario para enfrentarme a él fue uno de los mayores retos a los que me he enfrentado. Esperé ansiosamente la siguiente misa, esperando el momento en que pudiéramos encontrarnos a solas en la sacristía, como tantas otras veces. Mi corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Cuando finalmente nos encontramos a solas, las palabras escaparon de mis labios como un gemido ahogado. «Estoy embarazada, Antonio», susurré con los ojos llenos de lágrimas, sin atreverme a llamarlo padre en ese momento. Su rostro, habitualmente tan seguro, se descompuso. Fui testigo del shock, el miedo y la desesperación que se apoderaron de sus ojos marrones. Permaneció en silencio durante un largo rato, solo mirándome, como buscando una salida que no existía. «¿Estás segura?», preguntó finalmente, con la voz entrecortada. Me sentí incapaz de pronunciar más palabras, mientras las lágrimas inundaban mi rostro. Señor, ansiaba que me abrazara, que me asegurara que encontraríamos una solución, que nuestro amor prevalecería. Sin embargo, lo que vi en su rostro no fue amor, sino pánico. Empezó a caminar de un lado a otro, murmurando para sí mismo, con las manos temblorosas. «Esto no puede estar pasando, no puede. ¿Qué va a pensar la gente? Y la iglesia, mi vocación, mi vida». Repetía como si yo no estuviera allí, como si yo no fuera la otra parte implicada en ese error. Cada palabra que pronunciaba era como una puñalada en mi corazón. Quería gritar, pedir ayuda, pero solo podía llorar, sintiéndome más abandonada que nunca. Finalmente se detuvo y me miró con una expresión que mezclaba culpa y desesperación. «Nadie puede saberlo, ¿entiendes? Nadie», dijo con una severidad que nunca antes había visto. «Tenemos que pensar en algo, tenemos que ocultarlo». La palabra ocultar resonó en mi mente como una campana fúnebre. ¿Ocultar qué? ¿Mi amor por él? ¿La vida que crecía en mi vientre? No entendía sus intenciones, pero sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, la premonición de que lo peor aún estaba por llegar. Prometió que pensaría en una solución, que me ayudaría, pero sus ojos no transmitían seguridad, solo miedo, un miedo que pronto se convertiría también en el mío. Esa noche, de vuelta en mi habitación, abracé mis rodillas y lloré hasta el amanecer. «Señor,
¿Cómo me sentí insignificante? ¿Cómo me sentí impura? Llevaba una vida, algo que debería ser una bendición, pero que para mí se había convertido en una maldición. Sabía que no podía contárselo a mi madre ni a mi padre, porque nunca lo entenderían, nunca me perdonarían. Y la ciudad me destruiría con chismes y juicios. Estaba sola, completamente sola, excepto por él, el hombre que amaba, pero que parecía tan perdido como yo, mirando al tumbada en este lecho, con el cuerpo debilitado al borde de la muerte. Revive el recuerdo de ese suplicio, de esa desesperación abrumadora. ¿Cómo fue posible llegar a ese punto? ¿Cómo permití que el amor me llevara a tal desgracia? El recuerdo causa un dolor lancinante en el pecho, pero es imperativo seguir adelante, narrar los acontecimientos posteriores, cómo el padre Antonio decidió resolver la situación y las profundas huellas que esa decisión dejó en mi existencia. Que el Todopoderoso me perdone por mis pecados, por amar a quien no debía. En el ocaso de mi viaje terrenal, suplico su clemencia, mientras recuerdo el instante en que mi inocencia fue irrevocablemente extinguida. A los 15 años, embarazada de un amor prohibido, la desesperación me sumergía como una ola implacable. No había escapatoria, ningún puerto seguro. El padre Antonio, el hombre al que había jurado devoción, estaba tan perdido como yo, pero prometió encontrar una solución. Sus ojos, antes llenos de ternura, ahora mostraban un brillo de aprensión, casi desesperación. Pasé innumerables noches en vela, ocultando mi secreto a mis padres. Mientras mi vientre se expandía, un recordatorio constante del pecado que habíamos cometido. Imploraba a Dios en mis oraciones, con todas las fuerzas que me quedaban, anhelando un milagro, que todo no fuera más que una pesadilla de la que pudiera despertar. Unos días después de mi confesión, Antonio me citó para una reunión secreta en la sacristía, a una hora tardía, cuando la iglesia estaba desierta. Mi corazón latía sin control al entrar por las puertas laterales. El silencio del lugar se cernía sobre mí como un veredicto. Él esperaba, con una expresión desconocida, una mezcla de determinación y culpa. En sus manos sostenía un pequeño paquete envuelto en tela. «Escucha con atención», dijo con voz baja, casi inaudible. «No puedes quedarte aquí. Si alguien lo descubre, será nuestro fin. Toma esto y ve a Mérida. Allí nadie te conoce, nadie te hará preguntas». Mérida, una ciudad lejana, un nombre que evocaba el exilio, el castigo. Lo miré atónita mientras desenvolvía el paquete, revelando un fajo de billetes, notas arrugadas y monedas mezcladas, una cantidad que me pareció considerable, pero que sabía que no duraría mucho. «¿De dónde has sacado eso?», le pregunté con voz vacilante, aunque ya sospechaba la respuesta. Desvió la mirada, con el rostro tenso. «No importa. Una parte es mía, otra parte es del cepillo de la iglesia. Las señoras no lo echarán de menos y Dios lo comprenderá. Es por nuestra salvación». Mi estómago se retorció al oír esas palabras. Había robado de la iglesia, de la fe que había jurado proteger, por mí. ¿O era por él mismo? En ese momento no encontré fuerzas para preguntar. Solo sentí el peso de ese dinero en mis manos, como si me quemara la piel. «¿Y tú?», murmuré con lágrimas en los ojos, aferrándome a la última esperanza que me quedaba. «Vendrás conmigo, ¿verdad? Estaremos juntos, criaremos a nuestro hijo lejos de todo esto». Él dudó, y esa duda me atravesó el pecho. A continuación, me tomó el rostro entre las manos, con los ojos brillando con algo que parecía amor, pero también desesperación. «Iré, te lo prometo. Tengo que resolver algunos asuntos aquí, organizar mi salida de la parroquia sin levantar sospechas. Pero te encontraré en Mérida.
Espérame en la plaza central, cerca de la catedral. Te encontraré, lo juro por Dios. Las palabras que pronunció sonaban como un bálsamo, una garantía en la que ansiaba depositar mi fe con cada célula de mi ser. Me tocó suavemente con un beso en la frente, un gesto que, en teoría, debería transmitir consuelo, pero que, paradójicamente, solo intensificó mi sufrimiento, y luego me ordenó que me fuera, insistiendo en que me retirara antes de que amaneciera. Regresé a casa en la oscuridad de la noche, con el dinero cuidadosamente escondido bajo los pliegues de mi vestido, el corazón oprimido por una mezcla de miedo y una incertidumbre lancinante. No pude conciliar el sueño. Pasé las horas redactando un mensaje para mis padres, algo impreciso sobre la necesidad apremiante de ausentarme por un tiempo, rogándoles que no se preocuparan demasiado. Era consciente de que no creerían en mis palabras. Sabía que les causaría dolor, pero ¿qué otra alternativa tenía? Al amanecer, preparé una pequeña bolsa con algunas prendas de ropa, el dinero que había sustraído, y me fui. Mirar atrás, a cada paso que me alejaba de mi hogar, de mi ciudad, era como un corte profundo en el alma. Estaba renunciando a todo lo que me era familiar, a todo lo que amaba, a cambio de un futuro incierto, confiando únicamente en la palabra de un hombre que ya había renegado de innumerables promesas. El viaje a Mérida resultó ser un suplicio. Subí a un autobús destartalado, abarrotado de gente que me miraba con curiosidad, como si pudieran discernir el pecado indeleblemente grabado en mi rostro. Me acomodé en el fondo, abrazando mi bolsa como si fuera mi único refugio, mientras las lágrimas corrían silenciosamente. Mérida parecía un universo lejano, un lugar de calles anchas y ruido constante, tan diferente de mi pequeño pueblo. Al llegar, me dirigí directamente a la plaza central, siguiendo las instrucciones de Antonio. La catedral se alzaba majestuosa ante mí, pero no me proporcionaba paz interior. Me senté en un banco, esperando, día tras día, con el dinero disminuyendo con cada comida modesta, con cada noche en una habitación barata. Esperé por él, Señor. Esperé con una fe ciega, confiando en que cumpliría su promesa. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Antonio nunca apareció. Cada amanecer era una nueva decepción, cada atardecer una nueva puñalada en el corazón. Buscaba su rostro en cada transeúnte, pero ninguno era el suyo. El dinero se agotó y, con él, mi esperanza. Me encontraba sola, embarazada, en una ciudad desconocida, sin nadie a quien recurrir. La promesa que me hizo, jurando por Dios, no era más que otra mentira, otro pecado añadido a los que ya cargábamos. ¿Cómo pudo abandonarme así? ¿Cómo pudo dejarme soportar sola el peso de nuestro error? El dolor de esa traición aún arde, incluso después de tantos años. Yo había depositado mi confianza en él. Creía que nuestro amor, por muy equivocado que fuera, nos sostendría. Sin embargo, él optó por huir de mí, huir de la responsabilidad, abandonándome a mi suerte. Y el destino, como pronto descubriría, no tuvo piedad de una joven como yo. Tuve que afrontar lo que vino después sola, con un niño creciendo en mi vientre y el corazón destrozado. Pero esa es otra parte de mi historia, otro capítulo de sufrimiento que aún necesito contar. Los días en Mérida se arrastraban como una pena, cada uno más pesado que el anterior. A los 15 años, embarazada y abandonada por el hombre que había prometido encontrarme, me veía perdida en una ciudad que no me acogía. El dinero que me había dado Antonio, manchado por el pecado del robo, se acabó más rápido de lo que había previsto. Dormía en habitaciones baratas hasta que ya no podía pagar, luego en bancos de la Plaza Con.
El frío nocturno atravesaba mi piel como cuchillos, mientras mi prominente barriga me recordaba constantemente mi ignominia, y con ella se intensificaba el desánimo. No tenía refugio, no tenía a nadie a quien recurrir, salvo la última opción, volver a casa. La mera idea de volver a mi tierra natal me evocaba, al mismo tiempo, consuelo y pavor. Presentía la ira de mis padres ante mi huida, pero albergaba la esperanza de que el cariño que me tenían prevaleciera. Quizás, pensaba, podrían perdonarme, apoyarme, incluso sin conocer toda la verdad. Así reuní las últimas monedas que había conseguido mendigando en la plaza y me subí a un autobús de vuelta. El viaje me pareció interminable. Cada bache en la carretera reverberaba la angustia en mi interior. Cuando por fin llegué a mi destino, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un tono rojizo que parecía presagiar el sufrimiento que azotaría mi corazón. Con las manos temblorosas golpeé la puerta de mi casa y el sonido resonó como un tambor en el silencio de la noche. Mi madre abrió la puerta y por un instante vislumbré alivio en su rostro abatido. «Hija mía, ¿dónde has estado?», preguntó, envolviéndome en un fuerte abrazo. Sin embargo, su mirada se detuvo en mi vientre, ahora imposible de ocultar bajo las holgadas vestiduras. El alivio se transformó en conmoción, seguida de una furia que nunca había presenciado. «¿Qué es eso? ¿Qué has hecho?», gritó, alejándose como si fuera una completa desconocida. Mi padre apareció detrás de ella, con el rostro antes marcado por el duro trabajo en el campo, ahora contorsionado por la ira. Antes de que pudiera justificarme, antes de que pudiera suplicar clemencia, señaló la puerta y gritó: «Has traído la deshonra a esta casa. ¿Quién es el responsable de esto? Habla». Me veía incapaz de pronunciar una sola palabra. No podía confesar que el padre del niño era un sacerdote, el hombre al que ellos veneraban, que predicaba la palabra divina todos los domingos. Así que permanecí en silencio, con las lágrimas corriendo copiosamente por mi rostro, mientras mi madre lloraba convulsivamente y mi padre gritaba: «Si no vas a decirlo, entonces no tienes lugar aquí. ¡Fuera! No quiero una hija que deshonre a la familia», gritó, empujándome fuera. Mi madre intentó intervenir, pero su voz se ahogó por el dolor y la vergüenza. «¿Cómo has podido hacernos esto?», murmuró antes de cerrarme la puerta en las narices. El ruido del pestillo al cerrarse sonó como un disparo, sellando mi destino. Estaba sola, expulsada del único hogar que había conocido, sin un techo que me cobijara, sin un trozo de pan que saciara mi hambre. Regresé a Mérida, porque no tenía otro lugar a donde ir, pero ahora, sin dinero y sin esperanza, la ciudad se había convertido en un auténtico infierno. Dormía en las calles, acurrucada en callejones oscuros, utilizando periódicos viejos como manta. El hambre era una compañera constante, atormentando mi estómago mientras luchaba por proteger la vida que germinaba en mi vientre. Mendigaba limosna, pero la gente me miraba con desprecio, como si mi embarazo fuera un estigma de pecado visible para todos. «Ve a trabajar, desvergonzada», gritaban algunos. Otros simplemente apartaban la cara, como si fuera invisible, y, en cierto modo, lo era. ¿A quién le importaba una adolescente de 15 años, embarazada, sin familia y sin futuro? El parto resultó ser un suplicio aún mayor. No había hospital ni médico. Una mujer amable, que también vivía en la calle, me ayudó en un rincón cualquiera. En medio de la inmundicia de un callejón, bajo la tenue luz de un farol, el dolor se manifestaba de forma insoportable, atravesando mi cuerpo como si quisiera fragmentarlo. Grité hasta que se me agotó la voz, pero nadie acudió en mi ayuda.
nadie mostró preocupación. En el momento en que finalmente percibí el débil llanto de mi hija, imaginé que tal vez, solo tal vez, había un atisbo de esperanza. Sin embargo, al contemplar su cuerpo diminuto y frágil, mi corazón se hizo pedazos una vez más. Nació sin uno de sus brazos, una marca despiadada que interpreté como un castigo divino por mi transgresión. La abracé con fuerza contra mi pecho, inundada en lágrimas, mientras la mujer que me asistió durante el parto murmuraba algo sobre los designios de Dios. Pero, ¿qué designio sería ese que permitiría tanto sufrimiento? A partir de ese momento, mi batalla se volvió doble, no solo por mí, sino también por ella, mi pequeña María, nombre elegido en reverencia a la Virgen, con la esperanza de que algún día fuéramos perdonadas. Mendigaba con ella en mis brazos, enfrentándome a miradas que mezclaban piedad y reprobación. Algunos días nuestra alimentación se reducía a agua impura de una fuente pública, que utilizábamos para mitigar el hambre. Algunas noches el frío era tan intenso que temía que no sobreviviera hasta el amanecer. Sin embargo, la envolvía con fuerza, cantándole canciones de cuna que me había enseñado mi madre, tratando de ofrecerle el amor que yo nunca había recibido. Cada día en las calles era una batalla, cada noche una prueba, pero no podía rendirme, porque María dependía de mí, aunque no tenía nada que ofrecerle más que lágrimas y promesas vanas de un futuro mejor. Y, en lo más profundo de mi corazón, aún persistía el dolor causado por el rechazo de mi familia, por las duras palabras de mi padre, por el llanto de mi madre. Me expulsaron, me abandonaron, tal y como lo hizo Antonio. Yo era una carga, una vergüenza, una mancha que nadie quería cerca. Sin embargo, la vida, por cruel que pueda ser en ciertos momentos, reserva sorpresas. Algo estaba por venir, algo que transformaría mi camino, aunque en ese momento no fuera consciente de ello. La oscuridad que me rodeaba no duraría para siempre, aunque en aquel momento no pudiera vislumbrar ningún rayo de luz. Lo que sucedió después, sin embargo, constituye otra parte de mi historia. Un capítulo que aún necesito revivir para comprender cómo sobreviví a tanto sufrimiento. La vida en las calles de Mérida era un infierno sin fin. A los 15 años, con mi pequeña María en brazos, me enfrentaba a un mundo que parecía decidido a aplastarme. Cada día era una lucha por la supervivencia. Cada noche una prueba de cuánto sufrimiento era capaz de soportar. Mi hija, que había nacido sin un brazo, era a la vez mi razón para vivir y un peso constante de culpa. La veía como un recuerdo de mi pecado, del amor prohibido que la trajo al mundo y, al mismo tiempo, como lo único que me impedía rendirme. La abrazaba con fuerza en las noches heladas, prometiéndome a mí misma que, de alguna manera, la protegería, aunque no tuviera nada más que lágrimas que ofrecerle. Los primeros meses después del parto fueron los más duros. Mi cuerpo aún estaba frágil, debilitado por la brutal experiencia de dar a luz en un callejón inmundo, sin más ayuda que una extraña bondadosa a la que apenas conocía. El hambre era una compañera implacable. Mendigaba en las esquinas. Con la mano temblorosa, me dirigía a los transeúntes con la esperanza de obtener ayuda, pero la mayoría me ignoraba por completo. Algunos, con repugnancia evidente, tiraban monedas al suelo. Otros, aún peores, proferían insultos crueles, tachándome de desvergonzada y utilizando términos aún más ofensivos. «¿Quién te ha mandado a prostituirte, puta?», me gritó una vez un hombre, mientras yo intentaba desesperadamente proteger a María de las miradas maliciosas. Esas palabras me dolían más que el hambre, pero me obligaba a tragarme las lágrimas, porque no podía permitirme flaquear.
Mi hija dependía exclusivamente de mí. La búsqueda de comida se había convertido en una batalla diaria. Rebuscaba en los cubos de basura en busca de restos, compitiendo con ratas y otras personas en una situación de miseria similar a la mía. A veces encontraba trozos de pan mohoso o fruta podrida que limpiaba lo mejor posible antes de compartirlo con María. El agua era otro tormento constante. Bebíamos de fuentes públicas, a menudo sucias y contaminadas, lo que invariablemente nos enfermaba. Mi hija lloraba a menudo por la fiebre y yo no tenía dinero para comprar medicinas. Solo podía ponerle paños mojados en la frente. En noches como aquellas, le cantaba con la voz ronca de tanto llorar, tratando de calmarla mientras mi corazón se rompía en 1000 pedazos. ¿Cómo era posible que un ser tan pequeño e inocente sufriera tanto por mis errores? El frío era otro adversario implacable. Dormíamos acurrucadas en callejones oscuros, bajo trozos de cartón o periódicos viejos que yo recogía con cuidado. El viento helado cortaba como cuchillas, y yo abrazaba a María con todas mis fuerzas, tratando de transmitirle el poco calor que aún tenía mi cuerpo. Había noches en las que temía que no despertara, que el frío o el hambre se la llevaran para siempre. En esos momentos de desesperación, miraba al cielo oscuro y suplicaba piedad, preguntándome por qué la vida era tan dura con una niña que solo deseaba amar y ser amada. Sin embargo, el cielo permanecía en silencio, y la única respuesta que recibía era el llanto débil y constante de mi hija. Los años pasaban, cada uno más penoso y difícil que el anterior. María creció, incluso en las condiciones más adversas e inhumanas, aprendiendo a caminar por las calles inmundas y a alimentarse con lo que podíamos encontrar. A los 3 años, ya comprendía el significado del hambre y conocía la mirada de desprecio de la gente. Me esforzaba por protegerla de todo eso, inventando historias sobre un futuro mejor, sobre un lugar donde tendríamos una casa, comida abundante en la mesa y ropa abrigada para vestir. Pero, en el fondo, yo misma no creía en esas historias. ¿Cómo creer en la esperanza cuando todo a mi alrededor era pura desesperación? ¿Cómo soñar con la luz cuando vivíamos sumidas en la más profunda oscuridad? La humillación era una constante en nuestras vidas. La gente nos trataba como basura, como una mancha repugnante en la ciudad. Las mujeres pasaban a mi lado y escupían al suelo, mostrando su repulsa. Los hombres hacían comentarios obscenos, como si mi miseria fuera una invitación a más abusos. En una ocasión, un grupo de jóvenes nos tiró piedras, riéndose mientras yo intentaba desesperadamente proteger a María con mi propio cuerpo. «¡Fuera de aquí, mendigas!», gritaban. Corrí con el corazón en un puño hasta encontrar un rincón donde podernos esconder. María lloraba asustada y yo la abracé con fuerza, pidiéndole perdón por no poder ofrecerle un mundo mejor. En ese momento, sentí que no solo mi cuerpo estaba destrozado, sino también mi alma. Lo había perdido todo: mi familia, mi amor, mi dignidad. Solo me quedaba ella, mi hija, y aún así me sentía incapaz de ser la madre que se merecía. Llegué a pensar en rendirme. Había días en que miraba el río que atravesaba la ciudad e imaginaba lo fácil que sería tirarme allí, llevándome a María conmigo, poniendo fin a nuestro sufrimiento de una vez por todas. Sin embargo, a pesar de soportar toda esa prueba, algo me retenía. Tal vez fuera el miedo, tal vez el instinto de proteger a mi hija, o tal vez una chispa de fe que aún persistía después de todas las pruebas. Así seguía día tras día, arrastrándome por las calles, suplicando ayuda, robando cuando era necesario, haciendo lo que fuera necesario para preservar nuestras vidas. Me volví insensible, Dios mío, me convertí en alguien que no reconocía.
La joven amable que ayudaba en la iglesia había desaparecido, sustituida por una mujer joven de mirada vacía, manos ásperas y corazón endurecido. Sin embargo, ni siquiera el tormento dura para siempre, ¿verdad? Los años pasaron y, con ellos, llegó el desgaste, pero también la capacidad de recuperación. Aprendí a seguir adelante, a identificar pequeños momentos de consuelo. Un trozo de pan fresco regalado por un panadero compasivo, una sonrisa de María cuando encontrábamos un rincón seguro para descansar. A los 23 años ya no era una niña, sino una mujer marcada por la vida, con cicatrices que nadie podía ver. Y fue precisamente en ese momento cuando pensé que no tenía nada más que perder, cuando el destino decidió sorprenderme. Algo estaba a punto de suceder, un giro que no podía prever, una luz que no me atrevía a desear. Sin embargo, esa es otra etapa de mi trayectoria, un episodio que aún necesito revivir para comprender cómo la vida logra transformar el dolor en redención. A los 23 años ya no me reconocía en la chica que había sido. Las calles de Mérida me habían convertido en un cascarón desprovisto de sentimientos, una mujer petrificada por el hambre, el frío y la miseria. Mi hija María, ahora de 8 años, crecía en medio de la indigencia, llevando en su cuerpo y en su alma las marcas de una existencia que yo no había logrado mejorar. Cada día era una repetición de desesperación, mendigando migajas, enfrentando miradas de desprecio, pasando la noche en lugares inmundos con el temor constante de no despertar. Había perdido la fe, no solo en Dios, sino en cualquier posibilidad de claridad. Hasta que, contra todo pronóstico, la vida me ofreció una oportunidad de reparación, un afecto que me rescató de la oscuridad. Era una tarde opresiva, con el sol abrasador sobre las calles empedradas, mientras mendigaba en las inmediaciones de un mercado bullicioso. María estaba a mi lado, sentada en el suelo, entretenida con un trozo de madera, simulando que era una muñeca. Apenas tenía energía para expresarme, con la voz ronca de tanto suplicar ayuda, cuando un hombre se detuvo frente a nosotros. No se parecía a los demás que pasaban y lanzaban monedas con desdén. Sus ojos, de un marrón suave, mostraban una benevolencia que no había visto en años. Era mayor que yo, tal vez rondando los 30 años, con las manos callosas por el trabajo y el rostro marcado por el tiempo. Sin embargo, había en él una serenidad que me desarmó. ¿Por qué una joven como tú está aquí, acompañada de una niña tan pequeña?, preguntó con voz amable, sin juzgar. No supe qué responder. La vergüenza me obligó a bajar la mirada, murmurando algo sobre tiempos difíciles. Pero él no se conformó con esa respuesta. Se arrodilló a la altura de María y le ofreció un trozo de pan que sacó de una bolsa. Mi hija hambrienta mordió el pan con los ojos brillantes y sentí un nudo en la garganta. «Me llamo Javier», reveló, volviéndose hacia mí. «Trabajo como carpintero aquí cerca. Si necesitan ayuda, puedo ofrecerles refugio por una noche o dos. No es lujoso, pero sin duda es mejor que permanecer en la calle». Sus palabras resonaron como un rayo de esperanza, una experiencia tan inusual para mí que casi no podía creerlo. Dudé, acostumbrada a mirar con recelo cualquier muestra de bondad, pero el cansancio extremo y la desesperación que me invadían pudieron más. Acepté la oferta. Esa noche descansamos en una pequeña choza a las afueras de la ciudad, un lugar modesto, pero notablemente limpio, con techo de zinc y paredes de madera. Javier nos sirvió una sopa humeante, un alimento que no probaba desde hacía tanto tiempo, que sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas al sentir el calor y el sabor invadiéndome. María, por su parte,
Soltó la primera risa sincera en semanas, encantada con un juguete de madera hábilmente fabricado por él. Lo observaba atentamente, tratando de descifrar las razones que llevarían a un completo desconocido a hacer tal gesto por nosotros. No soporto ver sufrir a los demás, explicó como si leyera mis pensamientos más profundos. Perdí a mi esposa y a mi hijo hace unos años y sé muy bien lo que significa la soledad. Si puedo ayudar, aunque sea un poco, ya me siento útil. Sus palabras penetraron profundamente en mi interior, tocando algo que creía muerto hacía mucho tiempo. La capacidad de confiar. Lo que en un principio iba a ser solo 1 o 2 noches de refugio, se convirtió en semanas. Javier no nos echó, como yo temía que pasara. Al contrario, nos acogió con los brazos abiertos, ofreciéndome pequeños trabajos para que pudiera contribuir con los gastos de la casa. Cosía, limpiaba, realizaba tareas con inmensa gratitud. Él trataba a María como si fuera su propia hija, enseñándole a manejar herramientas sencillas, adaptadas a sus limitaciones, y haciéndola reír a carcajadas con historias de su juventud. Poco a poco, comencé a experimentar una sensación que no había sentido desde los días despreocupados de mi infancia: seguridad. Por primera vez en años, ya no me despertaba con el temor de lo que me depararía el día. Por primera vez, vislumbraba un futuro, aunque tenue, que se perfilaba ante mí. Con el paso del tiempo, el sentimiento inicial de gratitud se convirtió en amor. Javier era diferente de Antonio, que me inundaba con promesas vacías y guardaba oscuros secretos. Javier era sólido, genuino, un hombre que no se expresaba con palabras, pero cuyas elocuentes acciones lo decían todo. Una noche, mientras María dormía profundamente, me tomó la mano con delicadeza y me confesó que sentía algo por mí. No sé por lo que has pasado, y no necesito saberlo, a menos que quieras contármelo. Solo sé que quiero estar a tu lado, cuidar de ti y de la pequeña, si me lo permites, me dijo con una sinceridad que me hizo derrumbarme en lágrimas. No me sentía merecedora de ese amor, no después de todo lo que había hecho, de todos los errores que cargaba en mi alma. Pero, por primera vez, me permití aceptarlo, me permití ser amada. Nos casamos en una ceremonia sencilla, sin ostentación, solo con la bendición de un sacerdote local que no hizo preguntas. Javier se convirtió en el padre que María nunca tuvo, dándole un apellido, un hogar, un amor que yo sola no podía ofrecerle. Me dio un techo sobre mi cabeza, una familia, una razón para seguir adelante. Bajo su cuidado comencé a sanar, no completamente, porque las cicatrices del pasado nunca desaparecen por completo, pero lo suficiente como para respirar sin el dolor constante. Él no borró lo que viví, sino que construyó algo nuevo y hermoso sobre las ruinas de mi vida. Por primera vez sentí que tal vez, solo tal vez, podía ser perdonada, no por una entidad divina, sino por mí misma. María creció bajo la protección de un padre que la amaba incondicionalmente, y yo, poco a poco, volví a aprender a sonreír. Javier era mi puerto seguro, mi refugio en el mundo. Me enseñó que el amor no tiene por qué ser ilícito para ser genuino, enseñándome en medio de mis tormentas. Me demostró que la bondad puede florecer incluso en entornos de sufrimiento. Aunque el peso de mis acciones pasadas persistía, su presencia atenuaba esa carga, haciéndola más tolerable. Él representó el gran amor de mi vida, la figura angelical que me rescató de la oscuridad cuando ya no veía ninguna posibilidad de redención. Sin embargo, la existencia, con sus giros impredecibles, me reservaba otras sorpresas. Los años siguientes trajeron consigo tanto nuevas alegrías como nuevos retos,
llevándome finalmente a un momento de introspección, a un ajuste de cuentas con todo lo que había vivido. Este es otro fragmento de mi narrativa, un capítulo final que aún necesito afrontar para alcanzar la serenidad. El silencio de la habitación me envuelve como un manto denso, solo interrumpido por el tenue sonido de mi respiración y el pitido constante de los aparatos que monitorizan el escaso rastro de vida que me queda. A mis 80 años, mi cuerpo se presenta como un frágil caparazón, un espejo del tiempo y las aflicciones que he cargado durante décadas. Sin embargo, mi alma aún vibra intensamente con los recuerdos, las culpas, los amores y las pérdidas que han marcado cada paso de mi viaje. Mis ojos, nublados por las lágrimas incesantes, se fijan en la imagen de Jesucristo expuesta ante mí. Él me observa con una expresión de sufrimiento y compasión, como si fuera consciente de todo lo que guardo en lo más profundo de mi ser. Y de hecho lo es, sé que lo es. Señor, he llegado al final del camino, lo siento en cada lento latido de mi corazón, en cada inspiración que me cuesta más que la anterior. Sin embargo, antes de partir, necesito hablar contigo, necesito descargar todo lo que he acumulado durante tanto tiempo. Mi trayectoria ha sido un torbellino de errores y bendiciones, de pecados que me avergüenzan y de milagros que no merecía. Me quedé embarazada de un sacerdote, un hombre al que juré amor, pero que me abandonó en el momento más oscuro. ¿Cómo puedo implorar perdón por un acto tan grave? ¿Cómo puedo mirarte a la cara sin sentir que he mancillado todo lo que es sagrado? Era joven, sí, solo una niña de 15 años, pero ¿justifica eso mis actos? ¿Justifica el camino de sufrimiento que he recorrido a causa de ese amor prohibido? Recuerdo cada etapa de mi vida como si estuviera deshaciendo un rosario de espinas. La inocencia de la infancia, cuando la iglesia era mi refugio, se convirtió en tentación con la llegada de Antonio. Nuestro amor, oculto en las sombras de la sacristía, me parecía tan puro, tan inevitable, hasta que el embarazo me lanzó al abismo. Huí a Mérida, depositando mi confianza en promesas que nunca se cumplieron, y enfrenté el rechazo de mi propia familia, que me repudió como si fuera una extraña. Vagando por las calles con mi hija María en brazos, experimenté el hambre, el frío, la humillación. Cada día era un grito silencioso de auxilio, cada noche el temor de no ver el amanecer. Y María, mi pequeña, nacida con una marca que interpreté como un castigo divino, sufrió conmigo, sufrió por mis errores. Sin embargo, Señor, incluso en medio de la oscuridad, me enviaste una luz. Javier apareció en mi vida como un ángel, un hombre sencillo, pero de gran corazón, que me acogió cuando ya no tenía nada. Me proporcionó un hogar, le dio un padre a mi hija, me ofreció amor cuando ya me consideraba indigna de ser amada. Con él volví a aprender el arte de sonreír, de tener fe en que la redención era posible para alguien como yo. Viví en armonía durante muchos años a su lado, durante los cuales María creció con un padre que la adoraba sin límites. Fueron años dedicados a intentar rehacer lo que el pasado había destrozado, pero la culpa nunca me abandonó. Cada vez que miraba al cielo, cada vez que entraba en una iglesia, sentía el peso de mis actos, del pecado que mancillaba mi esencia. Ahora me encuentro en el ocaso de mi existencia, suplicando tu clemencia. Mis manos tiemblan al sostener el rosario que descansa a mi lado. Cada cuenta es un recordatorio de las oraciones descuidadas, de los arrepentimientos acumulados. Señor, concédeme el perdón por haber amado a quien no debía, por haber dado origen a una vida en medio del pecado, por haber fallado innumerables veces como madre, como hija, como tu sierva.
Perdóname por haber vacilado en la fe durante las noches más oscuras, por haber cuestionado tu justicia cuando el dolor se hacía insoportable. Sé que no lo merezco, reconozco mi indignidad, pero suplico, imploro paz, alivio, la certeza de que, a pesar de todo, tú me escuchas. Las lágrimas corren por mi rostro, calentando mi piel fría mientras recuerdo a María, mi hija, que creció marcada no solo por su condición, sino también por el peso de mi historia. Se convirtió en una mujer fuerte, más fuerte de lo que yo jamás fui. Ella me perdonó, Señor, sin conocer la totalidad de mis actos, sin tener conocimiento de los detalles más oscuros de mi pasado. Me abrazó innumerables veces, pronunciando palabras de amor, diciéndome que yo era su puerto seguro. Pero, ¿cómo podía ser yo un puerto seguro cuando me sentía tan frágil, tan destrozada? Y Javier, mi amado Javier, que se fue antes que yo, víctima de una enfermedad implacable. Él me lo dio todo, y mi esperanza es que, donde quiera que esté, sepa cuánto lo amé, cuánto le agradezco por haberme rescatado. Señor, no te pido que borres lo que hice, porque reconozco que el pasado es inmutable. Solo te pido que me permitas partir con el corazón más ligero, que me concedas la gracia de cerrar los ojos sin temor a lo que me espera al otro lado. Anhelo encontrar la paz, creer que, a pesar de todos mis defectos, hay un lugar reservado para mí en tu reino. Deseo volver a encontrar a Javier, pedir perdón a mamá y papá, que nunca me acogieron de vuelta, pero que, tal vez, en el fondo, solo querían protegerme. Quiero decirle a Antonio, donde quiera que esté, que le perdono por haberme abandonado, porque alimentar el odio solo intensificaría mi sufrimiento. Mi voz se reduce a un susurro débil, apenas audible entre el ruido de los aparatos. Una enfermera entra en la habitación, me examina y me ofrece agua, que no puedo beber. Pero no necesito agua, necesito alivio, necesito la certeza de que me han escuchado, de que mis lágrimas no han sido en vano. Mis ojos se vuelven hacia ti, Jesús, clavado en la cruz, cargando con el peso de los pecados del mundo. Si has cargado con los de tantos, podrías cargar también con los míos. ¿Podrías acogerme, aunque haya fallado tanto? Mientras la oscuridad se acerca, mientras siento que mi cuerpo sucumbe al cansancio definitivo, dejo escapar un último suspiro de esperanza, que mi vida, con todos sus dolores y alegrías, haya tenido algún propósito, que María encuentre la felicidad que siempre ha merecido. Ayúdame a soportar el peso que he soportado y que, al final, sienta el amparo de tu mano, conduciéndome a mi hogar. Perdóname, Señor, concédeme tu perdón, y con esta oración cierro mis ojos, preparada para el futuro, mientras lágrimas de remordimiento y agradecimiento mojan mi rostro por última vez,